Vamos a observar aquí algunas cosas que pueden suceder con el programa y a tratar de darle manejo a esas situaciones. Por ejemplo, aquí sucedería que si el usuario le da primero al botón cargar, perdón, al botón insertar al inicio, se va a producir, miremos acá que salió, una excepción de puntero nulo. Vamos a analizar por qué puede suceder eso. Entonces vamos a poner el punto de parada aquí en el botón insertar al inicio y lo voy a correr. Entonces le doy aquí insertar al inicio. Va a inicializar mi ciclo. Va a inicializar mi ciclo. Inicializa mi variable casilla y va a empezar el desplazamiento. Entonces si yo miro mi arreglo de pacientes, el problema es que el arreglo no existe. Ni siquiera es que esté vacío, es que no existe. Por eso en el output me sacó ahorita excepción de puntero nulo, porque este arreglo está nulo, está vacío. Entonces lo que vamos a decirle es que si el arreglo está vacío, pues no hay nada que correr. Simplemente lo que podemos hacer es insertar. Entonces voy a quitar esto. Y lo que podría hacer, por ejemplo, es que cuando le dé clic al botón insertar al inicio, simplemente construya el arreglo de pacientes. Entonces voy a decirle acá, por ejemplo, hacer pacientes igual a new clase paciente, digamos también de 10 posiciones. Y recordemos que cuando inicializo la variable o el arreglo de pacientes, debo inicializar mi variable que se llama última casilla, inicializarla con -1. Lo mismo que teníamos por acá en el primer botón. Entonces, cuando yo corro el ciclo, y le doy primero al botón insertar al inicio, entonces aquí mi arreglo de pacientes se creó y ya no se me va a presentar esa excepción. Vemos que aquí ya se creó, todo está vacío y ya no se me va a presentar esa excepción de puntero nulo. Me va a solicitar la información, les digito el nombre, el peso, la estatura y allí me quedó insertado ese primer paciente. El problema con esto es que si yo le doy insertar al inicio nuevamente, el constructor se llama de nuevo. Eso significa que me borró lo que había, hizo uno nuevo y ese es el que me va a llenar. Eso no es lo que me interesa. Entonces lo que voy a hacer es amarrar este llamado a un condicional, y es que el arreglo se va a crear solamente si no existe. Te voy a decirle aquí que si pacientes es nulo, entonces lo construya. De esa manera, solamente si el arreglo es nulo, lo va a construir. Y entonces ahí, cada vez que yo inserte un nuevo paciente, si le doy a insertar de nuevo, ahí sucedió algo. Me sobreescribió o me borró el paciente Ricardo. Vamos a analizar qué fue lo que pasó. Entonces voy a ponerlo de nuevo aquí y voy a analizar el problema. Entonces le doy a insertar al inicio. La primera vez vimos que no había problema porque el arreglo está vacío. Se crea el arreglo vacío. Aquí está. Voy a dejarlo que continúe. Les digito el primero. No hay problema. Y vamos a ver qué sucede cuando inserto el segundo. Entonces, la primera vez este personaje ya está allí. Como el arreglo de pacientes no es nulo, no va a llamar al constructor, se va a saltar esta línea. Te le doy F8 y se lo salta. Aquí va a arrancar casilla igual a última casilla. Y resulta que última casilla es -1.
ahí ya tenemos un error, porque cuando inserté este paciente, el primer paciente, debió haber avanzado última casilla, es decir, aquí se nos olvidó insertar o avanzar la posición de última casilla. Última casilla debería decir 0, porque aquí la posición 0 ya está llena. Entonces cuando hicimos la inserción del primer paciente, aquí debe haber quedado última casilla más más. Vamos a mirar ahora cómo funciona. Voy a quitarle el punto de parada. Inserto al inicio. El primero no hay problema. Inserto el siguiente. Y ahí ya me quedó el siguiente elemento sin problema. Ahora, sería deseable que cuando yo le dé cargar el archivo, no me borrara estos dos elementos, sino que a partir de aquí continuara con los demás elementos del archivo. Entonces, si yo doy cargar archivo, vemos ahí, este Juan es el que ya estaba en el archivo. Recordemos que en el archivo en Juan y me borró a Ricardo. Significa que me borró los primeros dos elementos que yo inserté. Entonces vamos a analizar por qué se borran los primeros dos elementos. Vamos a poner el punto de parada aquí. Lo voy a depurar. Insertar al inicio. Otra vez insertar al inicio. Voy a cambiar el nombre de Juan para que cambie la cosa ahí. Ahí quedaron mis dos elementos. Y cuando le doy cargar archivo, veo que aquí está el error, porque se va a llamar el constructor del arreglo de pacientes. Eso significa que este arreglo que ya tengo aquí con dos personajes se va a perder. Entonces al llamar el constructor me borró los dos pacientes. Significa eso entonces que debo encerrar eso también en el mismo condicional que lo encerré abajo. Y es que llame al constructor solamente si el arreglo de pacientes no existe. Le llame al constructor solamente si el arreglo de pacientes no existe. Entonces vamos a mirar si ahora sí funciona. Inserto entonces los primeros dos. Inserto el siguiente. Y cuando le doy cargar, igual se me borraron los dos que ya tenía. Entonces vamos a analizar qué es lo que sucede. Voy a volver a poner el punto de parada aquí. Lo voy a correr. De nuevo inserto los primeros dos. Inserto los primeros dos. Le doy cargar. Ahí se detuvo. Entonces voy a analizar. Mi arreglo de pacientes tiene los primeros dos insertados. Ahí está Ricardo, ahí está Karen. Pacientes no es null. Significa eso que no se llama al constructor, se lo saltó. Despliego el file chooser. Aquí está mi file chooser. Sigo avanzando. Abre el archivo. Crea el buffer reader y va a arrancar el ciclo de relleno. Entonces aquí observamos el siguiente error. Casilla arrancó en la posición 0. Significa eso que el ciclo de relleno va a empezar en la posición 0 del arreglo.
ingreso al ciclo, lee la línea de texto, aquí está Juan, ahí todavía no he borrado nada acá, aquí sigue estando Ricardo y sigue estando Karen. Verifico que la línea de texto no sea nula, no es nula, divide la línea de texto, aquí tengo los valores, ahí está Juan, el peso y la estatura, y aquí va a ingresar, hace las conversiones, y aquí va a ingresar el paciente. Entonces como casilla vale 0, este paciente que yo leí, Juan 70.11.7, va a quedar en la posición 0, pero la posición 0 ya está ocupada por Ricardo. Mi ciclo de relleno debe empezar entonces en una posición diferente a la 0. Mi ciclo de relleno no puede empezar en la posición 0 porque entonces se me sobrescriben los valores que ya tengo insertados en esas posiciones. Mi ciclo de relleno debe iniciar en la posición siguiente disponible. Si la posición siguiente disponible o si última casilla aquí indica 3, mi ciclo de relleno debe empezar en la casilla 4, en la siguiente casilla disponible. Y esa siguiente casilla disponible siempre va a ser última casilla más 1. Entonces aquí debo empezar en última casilla más 1. Y si corro mi programa, inserto al inicio, inserto al inicio, y luego cargo el archivo, entonces ahí me quedaron mis primeros dos elementos sin modificarse y enseguida quedaron los contenidos desde el archivo.